saludo a los amigos de BPI TV. Estamos exactamente desde la ciudad de Caracas, totalmente en vivo. ¿Quién les habla? Héctor Luis Caldera. A mi lado se encuentra el economista Asdrúbal Oliveros, que también es miembro de este equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática en lo que es esta mesa de negociación. Estamos tratando de buscar impresiones en la ciudad de Caracas y hoy estamos con el profesor Oliveros para que también nos hable un poco sobre lo que fue o lo que ha sido estos últimos días de proceso de negociación, sobre todo cuando el día de ayer el Consejo Nacional Electoral anunciara las elecciones en Venezuela para este próximo 22 de abril. Profesor Asdrúbal, para que nos comente un poco sobre su impresión y su análisis luego de este llamado a elecciones, quizás para algunos sorpresa, para otros no, algunos indican que son un llamado a elecciones adelantadas, otros pateos simplemente a la mesa, pero hoy el mismo presidente de República Dominicana indica que todo lo que son estas negociaciones están en lo que él calificó como un receso. ¿Qué nos puede compartir nosotros a los venezolanos? Bueno, mira, efectivamente el llamado a elecciones de forma inconsulta, unilateral por parte del gobierno a través de la Asamblea Nacional Constituyente fue una patada a la mesa de negociación, sobre todo porque en el momento en que se hace este anuncio, los negociadores, tanto de la oposición como del gobierno, estaban discutiendo a profundidad las garantías electorales que tiene que tener este proceso para garantizar elecciones transparentes, competitivas, que de alguna manera permitan o sean el punto de arranque para la solución del gravísimo conflicto político que tiene Venezuela, que también se expresa en una gravísima crisis económica. Una vez que el gobierno hace este anuncio de que aspira a hacer las elecciones en el primer cuatrimestre, de alguna manera cambió también la dinámica, el clima de esta negociación. Y no se pudo alcanzar un acuerdo simplemente porque no se garantizaban las condiciones técnicas, políticas, institucionales y hasta legales que permitieran una participación en igualdad de condiciones entre el gobierno y la oposición. Los lapsos de tiempo son extremadamente cortos, no permiten que se cumplan con algunos elementos técnicos e incluso con otros, por ejemplo, ligados a lo que es la observación internacional, y por lo tanto se buscaba entonces una fecha más consona con el cumplimiento de esta garantía. Esto no se logró y bueno, derivamos entonces en este fracaso de la negociación, porque más que un receso es un fracaso, es la incapacidad de haber llegado a un acuerdo y principalmente por la intransigencia del gobierno a de alguna forma discutir más a profundidad el tema de la fecha de las elecciones. Entendemos que, bueno, ya el tema que se estaba planteando estos últimos días es el tema de la fecha, pero ya hoy hay una fecha y este diálogo sigue en receso. Yo quisiera también que nos pudiera ampliar un poco qué viene ahora, porque sabemos que en las horas de la mañana escuchábamos a el diputado Julio Borges hablando o comentando que ahora viene una gira internacional quizás para poder hablar o comentar qué es lo que está ocurriendo exactamente en Venezuela. Pero hay muchos venezolanos confundidos con esta fecha y quizás en desacuerdo también. Bueno, los líderes políticos de alguna manera tienen que ser los responsables de los anuncios de cara a lo que vendrá. Yo lo que sí creo es que no se pueden agotar las vías de lucha por lograr elecciones justas y transparentes, que es la aspiración de la mayoría de los venezolanos y es lo que está buscando en la oposición. La negociación de alguna manera fracasó, o usando las palabras del presidente de República Dominicana, entró en receso, probablemente pensando en el futuro de que el conflicto de Venezuela tendrá que resolverse a través de una negociación. Lo que nosotros buscábamos es que esa negociación se hiciera hoy de la forma más expedita posible, porque las condiciones de vida de la gente son muy graves, hay un deterioro muy profundo, la crisis económica está avanzando, pero no se puede renunciar desde la óptica política, desde el plano de la política, a de alguna forma lograr elecciones justas y transparentes, que es por donde tiene que resolverse este conflicto. Es la vía menos costosa y además es la vía que está garantizada en nuestra Constitución.
Yo quisiera también saber, ustedes tenían hoy o ayer presentaron o mostraron un documento que era prácticamente el que ustedes estaban solicitando. ¿Creen que todavía esto que están solicitando la oposición podría discutirse? ¿Hay todavía probablemente una salida? ¿Hay una opción todavía que el gobierno podría ver para quizás aplazar esa fecha o crear condiciones dentro de esta misma fecha? Bueno, ojalá se pueda dar, porque de alguna forma las peticiones que estaba haciendo la oposición eran peticiones que están en el marco, primero de la Constitución Nacional y luego en nuestras leyes electorales. Insisto, más que pedir, hay que diseñar una estrategia para poder lograr que Venezuela pueda tener elecciones justas y transparentes, que le conviene al país, no solo a la oposición, sino que la voluntad de los ciudadanos venezolanos quede plasmada en lo que ellos decidan por su voto. Y eso es un poco lo que se está buscando. Eso no se puede renunciar, o esa lucha no se puede renunciar, a pesar de que ya el ámbito de la negociación en Dominicana no se esté dando. Hoy estamos hablando de que las negociaciones están en receso. ¿Ok? Pero esto también tiene una serie de consecuencias. Usted está hablando que, y no es mentira para nadie, que el venezolano está viviendo una situación económica bastante fuerte. Estamos hablando que Europa también está amenazando con otras sanciones hacia los representantes del gobierno venezolano, inclusive ha hablado de unas sanciones diplomáticas, y también podemos analizar una canasta alimentaria que pasa a los 16 millones de bolívares. También estamos hablando de un índice inflacionario, que acaba de decir la Asamblea Nacional, bastante elevado. ¿Cómo usted también ve el panorama luego de este anuncio electoral desde el punto de vista económico con estas sanciones? Bueno, fíjate lo que está ocurriendo. Esa negociación buscaba primero resolver el conflicto político, que eso derivara en un proceso electoral, y después de ese resultado robusto, de alguna manera avalado por la mayoría de los venezolanos, introducir lo más rápido posible cambios en la esfera de lo económico, cambios en la esfera del deterioro de la calidad de vida de la gente, porque es una crisis, la peor crisis en la historia contemporánea de Venezuela. No solamente a través de los indicadores, la gente lo siente en su vida, estamos en una hiperinflación, es lo más grave, el ritmo de crecimiento de los precios es muy acelerado, no hay sueldo, al menos que tengas un ingreso en otra moneda que pueda soportar el ritmo como están creciendo los precios, y lamentablemente, en la medida que la solución política no se alcance, en la medida que los dos bandos sigan enfrentados y cierren la puerta a la negociación, efectivamente esas condiciones económicas van a deteriorarse. En primer lugar, por responsabilidad del gobierno, porque de alguna forma el gobierno, que es el responsable de la política económica, no ha tomado ni en el pasado ni ahora los correctivos. Segundo, porque ahora va a entrar en una dinámica de campaña electoral. Ningún gobierno hace ajuste durante una campaña electoral. Aquí lo que esperamos, por lo menos en las próximas semanas y hasta la fecha de la elección, es una inyección de bolívares, que es lo único con lo que cuenta el gobierno, para intentar, bueno, comprar votos con una estructura clientelar, pero esos bolívares en un ambiente hiperinflacionario lo que hacen es acelerar aún más el ritmo de la inflación. Tenemos, por otro lado, deficiencias en la producción petrolera que está cayendo, impactos negativos en la movilidad de los fondos de Venezuela, producto de que los bancos están exigiendo mayores digamos, controles a las operaciones con Venezuela. Eso hace que se agrave el problema de flujo de caja, con lo cual tienes impacto en términos de escasez y desabastecimiento. Entonces, es un cuadro económico que lamentablemente no vemos que vaya a mejorar, y lo que se visualiza entonces es un deterioro más profundo. Creo que incluso eso es una de las razones por la cual el gobierno está buscando adelantar estas elecciones, porque entiende que cada día que pasa la situación es peor, y por supuesto para ellos desde el gobierno se hace muy difícil, y el tema de la conflictividad social se incrementa para realizar unas elecciones. Vemos que ya la fecha de elecciones está dada. Si la oposición no participa, que ya al parecer hasta ahorita no tiene ningún tipo de voluntad para poder participar, este panorama que usted está reflejando se va a empeorar, se va a incrementar. ¿Cómo sería el panorama entonces en tal caso de que la oposición no participe y se hagan estas elecciones? Bueno, la oposición, los líderes tienen que hacer su evaluación. El tema clave acá, insisto, es que no están las garantías
para ir a unas elecciones que sean competitivas. Sin embargo, eso no impide que se renuncie a la lucha política, eso no puede hacerse. Y tal como te decía antes, lo que vemos pues es un deterioro de las condiciones económicas, el aceleramiento muy fuerte en términos de los precios, producto de la hiperinflación, que ya en el mes de enero, según la Asamblea Nacional, la inflación fue de 84%, que ya es un indicador bastante grave, que habla entonces de una tasa de inflación al cierre de año que puede ser superior al 100.000%, que es un número que escandaliza y que puede asustar a la gente. El gobierno sin capacidad de generar divisas. Ya vimos los resultados anunciados el día de hoy de la primera subasta de ICON. Apenas una veintena de empresas fueron beneficiadas con montos muy bajos. Eso te dice claramente el problema en términos de flujo de caja, en términos de divisas que tiene el gobierno, con lo cual tú no puedes aspirar a realizar una campaña en bonanza, en condiciones de abundancia, porque eso hoy en Venezuela es imposible, incluso con el precio petrolero subiendo. Recomendaciones ya para ir cerrando, si nos puede compartir, profesor Asdrúbal, a la población venezolana, porque realmente ya hay una fecha, la gente está viendo este problema económico y también el papel de ustedes ahora como asesores de esta mesa de negociación. ¿Va a continuar tratando de insistir por algún tipo de mecanismo? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, ahí tenemos que esperar un poco con respecto a esa última pregunta en lo que el liderazgo de la oposición decida. No tenemos, por lo menos hasta ahora, mayor información. Siempre estamos prestos, por lo menos en mi caso, a colaborar desde el ámbito que pueda, pero está en stand-by el tema de la negociación, ¿no? Eso habrá que ver un poco qué vendrá después y en qué condiciones. Recomendaciones para la gente. Creo que es muy importante, bueno, si tienes un trabajo, cuídalo, porque hoy está complicado, digamos, cambiar de trabajo con facilidad. Las empresas más bien están reduciendo plazas. Es muy importante ceñirse a un presupuesto bien estricto de lo que son tus gastos. Probablemente la prioridad que debe tener una familia es alimentarse, es comer. Entonces, allí deben estar todas tus energías. Si puedes buscar un ingreso adicional más allá de tu sueldo, porque hoy prácticamente con el sueldo no se puede vivir. La gente también tiene que, como decimos acá en criollo, matar tigre. Y si lo puedes hacer incluso en otra moneda, muchísimo mejor para tener esa capacidad de resistencia. No pierdas tampoco, quien pueda, ese sentido de solidaridad. Hay mucha gente que la está pasando mal, que está muy vulnerable, sobre todo en pobreza extrema, y es clave también ayudarlo, de alguna manera insertarse en iniciativas ciudadanas para ayudar a la gente, porque eso es por lo menos una de las fortalezas que todavía tiene la sociedad venezolana. Muchísimas gracias. Estábamos hablando, como acabamos de observar, con el economista Asdrúbal Olivero, también miembro de lo que ha sido este grupo asesor técnico de la mesa de negociaciones que se ha dado en República Dominicana por parte de la oposición venezolana. Sus recomendaciones a la población es que traten de buscar mecanismos para poder defender lo que ha sido su sueldo, también mantener el empleo, y también habló un poco sobre lo que son estas negociaciones. Por parte del equipo técnico indican que siguen presto a pesar de que hay un receso dentro de estas negociaciones para tratar de conseguir una solución electoral a la crisis que vive Venezuela. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a través de BPI TV. Quien les habló, Héctor Luis Caldera.